El movimiento circular uniforme tiene lo siguiente. Dice que en la siguiente figura representa un movimiento circular uniforme que describe el cuerpo. Vamos a ver. En un círculo hay una línea por la mitad. Así que hay un punto aquí, el otro está acá. Este punto es P. Y este punto es P sub 0, que se supone que es el P inicial. Dice que cuando estaba aquí, su tiempo era igual a 0. Aquí no sé con cuánto tiempo llegó. Y un ángulo de aquí a aquí. Es un ángulo completo teta. Aquí hay otro ángulo, que es el teta sub 0. Y hay una diferencia de ángulos aquí. Le dice también que hay una velocidad. Y acá también hay otra velocidad. A ver, va hacia abajo. ¿Qué ocurre? En el movimiento circular normal no había velocidad. No había nada que afectara a esto. Ahora hay una velocidad. Esa velocidad afecta el movimiento rectilíneo y lo convierte en movimiento rectilíneo uniforme, porque él va a variar, ¿no? No es lo mismo que él parta de este punto con una velocidad y llega acá con una velocidad diferente. No va a llegar con la misma velocidad. Eso va a variar, va a cambiar, ¿no? Igual aquí empezó con un ángulo y obvio acá va a terminar con otro ángulo. No va a darle igual. Dice que cuando la V es constante, o sea, la velocidad, la fórmula es delta X, o sea, la distancia recorrida es igual a V por T. Cuando es constante la velocidad angular, la fórmula dice que es delta del ángulo igual a velocidad angular por el tiempo. Son cosas diferentes, puede variar. Si a usted le dicen que la velocidad es constante y va a calcular la X, la distancia, o sea, de aquí a aquí, ya tiene la fórmula. Si le van a pedir, si le dan esta y le piden esto, ya también lo tiene. Cuando es constante significa que no va a variar y así siendo igual. ¿Bien? Dice también que todo objeto que describe un movimiento circular uniforme emplea siempre el mismo tiempo en realizar una vuelta o revolución, ¿verdad? Si usted corre en círculos, vamos a decir que la primera vuelta en círculo hizo tanto tiempo, esa fue su vuelta, en una vuelta, ese es su tiempo. Pero si en la segunda vuelta usted hace menos tiempo, ya cambia. Pero sigue siendo el mismo círculo. ¿Bien? Este tiempo se denomina periodo y la cantidad de revolución que realiza el objeto en cada unidad de tiempo se denomina frecuencia. ¿Bien? El periodo se define con la letra T mayúscula y la frecuencia se determina con la letra F. Entonces, hay varias fórmulas. Dice, si un cuerpo describe un movimiento circular uniforme en un tiempo T, realiza N revoluciones, el periodo y la frecuencia se expresan como la siguiente. Bien, para calcular la frecuencia, de calcular el periodo sería el tiempo entre el número de revoluciones, o sea, la cantidad de vueltas que da, y la frecuencia sería el número de vueltas entre el tiempo. Son opuestos. Bien, el tiempo es la cantidad de vueltas, digo, el tiempo, el periodo es el tiempo dividido entre la cantidad de vueltas que se da en ese círculo. Y la frecuencia es la cantidad de vueltas entre el tiempo que da. Si yo le digo a usted que él en 2 horas hizo 40 vueltas, usted me puede decir el periodo. Si yo le digo a usted lo mismo y le pido calcúleme la frecuencia, también me lo puede calcular. Me pone 40 vueltas y divide entre 2 horas. Y me da la respuesta. También se puede decir lo siguiente. Si me dan el periodo ya, y yo quiero calcular la frecuencia, sería 1 entre T. ¿Bien? 1 entre T. Así calculo la frecuencia. El periodo. Perdón, frecuencia. Bien, con el periodo. Si me dan el periodo, puedo calcular la frecuencia con esta fórmula.
Si me dan número de vueltas y tiempo, puedo calcular ambos. Bien, vamos a ver el ejemplo para que lo vea con números. ¿Ok? Dice, un satélite geoestacionario siempre se encuentra sobre el mismo punto del ecuador de la Tierra. Voy a borrar. ¿Ven? A una distancia de 36.000 kilómetros. En una distancia de 36.000 kilómetros. Sobre la superficie terrestre. Para un satélite, para el satélite geoestacionario determinar el periodo de revolución. O sea, la A es calcular T. La B es calcular la frecuencia del satélite. La C es la distancia recorrida por el satélite en un día, o sea, X. Debo calcularla, pero cuando demora un día. Y la D me dice la velocidad angular, o sea, W. Y la E, la rapidez del movimiento. Perdón, rapidez es V con cosita. Dice que el satélite siempre se encuentra sobre el mismo punto del ecuador a la Tierra a una distancia de 36.500. Es decir, que aquí está la Tierra, el satélite está por aquí. Siempre está a la misma distancia. ¿Bien? Entonces, yo quiero saber el periodo de revolución. ¿Bien? Entonces, él siempre está en este mismo punto. O cada vez que le da la vuelta a la Tierra llega a este punto. Entonces, yo quiero saber el periodo que él demora en darle una revolución a la Tierra, o sea, una vuelta. Eso serían 24 horas, ¿no? Porque un día demora 24 horas. Si yo quiero saber el periodo que él toma para darle la vuelta a la Tierra, son 24 horas. Eso lo hago por simple inspección, puesto que el satélite siempre se encuentra sobre el mismo punto de la Tierra. El periodo de revolución coincide con la revolución que da la Tierra. Bien, como él no varía, él siempre está aquí. La Tierra sí gira, ¿verdad? Y como la Tierra gira y él está en el mismo punto, demora lo mismo que demora la Tierra en girar, 24 horas. ¿Bien? Por eso el periodo son 24 horas. Como si yo me paro en un punto todo el día y yo quiero saber cuánto demoré todo el día parado en ese punto, 24 horas, porque yo estuve parado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana, el siguiente día no me moví, pero la Tierra sí giró alrededor de mí. O la Tierra sí cambió todo el día, ¿no? Entonces, si ya tengo esto, que es el periodo, puedo calcular la frecuencia, porque la frecuencia es igual a 1 sobre T, es igual a 1 sobre 24 horas. Y eso es igual, divida 1 entre 24, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? 1 entre 24. Debe de darle 0,04. ¿Bien? Voy a borrar esto aquí. Y eso usted lo escribe como revoluciones entre horas. ¿Bien? Ahora vamos a entrar a la parte que es importante. Quiero saber la distancia que recorre el satélite en un día. ¿Qué distancia? ¿Bien? Voy a borrar. Voy a entrar a la parte C, presta atención. Yo sé
que él está aquí. Mira el cosa. Está a 36.000 kilómetros de la Tierra. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo para calcular la distancia, yo le di la fórmula de la que decía S es igual a 2pi por R, ¿verdad? Esta distancia, yo necesito el radio completo. La Tierra tiene su propio radio. ¿Cuál es eso? El radio de la Tierra es 64.000 y 6.400 kilómetros. Entonces, para yo saber el radio total o el radio verdadero que necesito para calcular eso, tengo que sumar este con este para saber el radio que voy a utilizar aquí. Entonces, R va a ser igual. ¿Por qué sumo este con este? Porque de aquí a aquí sí hay 6.400. Pero de aquí a aquí hay otra distancia. Si no sé correctamente eso, lo tendré mal. Voy a sumar 6.400 más 36.000. Y eso me da 42.400 kilómetros. Entonces ya tengo esto. Al yo tener el radio, ya solo es suplantar. S es igual a 2pi por el radio que es 42.400. Multiplico 2pi por esto. Bien, voy a hacer esa multiplicación. 2pi por... Profe, ¿eso qué significa? S de distancia. 2pi por 42.000. 32.400. Eso me da 266.407. Kilómetros. Esa es la distancia que demora el satélite en un día, en recorrer un día. ¿Bien? Eso es lo que demora el satélite en recorrer un día. Profe, ¿y por qué se multiplica por 2pi? Porque la fórmula me indica que es 2pi. Recuerda que le dije que como estamos hablando de una circunferencia, la circunferencia tiene un radio de 2pi. ¿Por qué? Porque los ángulos internos de una circunferencia son 360 grados. Y eso en radianes es 2pi. Cada vez que hablamos de movimiento circular, estamos hablando de 2pi. Estamos hablando de 360 grados, que es la circunferencia. Bien. Vamos a pasar al punto D y E, que son los puntos que faltan. Esta era la parte C. El punto D me pedía a mí la velocidad angular, o sea, y yo sé que esa fórmula es delta del ángulo entre delta del tiempo. Entonces, como lo que me preguntó Juan, delta del ángulo, ¿qué ángulo voy a utilizar? La Tierra es una esfera. Es el ángulo total de la Tierra es 2pi, porque es una esfera, 2pi. ¿Cuánto tiempo demora? Profe, ¿y qué significa la T al lado de delta? Delta T es sumatoria de tiempos. Pero, profe, entonces, ¿cuánto significado tiene la T? Tiempo, ¿Cómo? periodo. Ajá, mire. T mayúscula es periodo. T minúscula es tiempo. ¿Bien? No lo confunda. S es distancia. F es frecuencia. Entonces, ¿cuál es el tiempo? La Tierra, ¿cuánto demora en girar sobre su eje? 24 horas. Entonces, el tiempo aquí es 24. Esto lo hace por simple lógica. Usted analiza cuál es la velocidad angular de la Tierra. Bueno, yo sé que debo ser una sumatoria de ángulos entre la sumatoria del tiempo, pero yo sé que la Tierra es una esfera.
Por ende, como ella gira totalmente a su alrededor, significa que su ángulo va a ser 2pi o 360 grados. Ahora, ¿cuánto tiempo demora la Tierra en girar sobre su eje? No demora 365 días, demora 24 horas. Entonces, yo voy a dividir 2pi entre 24 horas y me va a dar la velocidad angular con la que va la Tierra. Dos pi entre 24. Eso me da 0,26 radianes entre horas. Y eso es lo que demora en velocidad angular la Tierra. ¿Bien? Bien. Vamos a pasar a la siguiente, que es la rapidez. Copia que voy a borrar. Bien, mira la rapidez. La parte 2 me dice la rapidez del movimiento. ¿Qué rapidez del movimiento? La rapidez del satélite. Yo tengo que V es igual a la distancia recorrida dividido entre el tiempo empleado. Entonces, ¿cuánto fue la distancia que recorrió el satélite en la Tierra? O dar la vuelta a la Tierra. Eso lo calculé en el punto C. ¿Cuánto fue la distancia que demoró el satélite en recorrer la Tierra? Lo calculé en el punto C, que calculé la distancia, que demoró un día. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto era el número ahí? En el punto C. 276.407 kilómetros. Correcto. Entonces, yo le dije que esto lo demoró de recorrer un día. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que tengo que usar? Si demoró un día. ¿Cuánto demora un día? Correcto. Voy a dividir 266.407 entre 24 horas. Divida eso y dígame la respuesta. ¿Cuánto le da? $11.100.29. 11.100 kilómetros. 129. 129. Bien, ahí en 11.100. Esta es la rapidez. Bien, el problema que le acabo de explicar es un problema completo en movimiento circular. Es decir, que si yo le voy a poner un problema en un ejercicio, va a ser un problema como este, porque es un problema completo. Usted sacó el periodo, sacó la frecuencia, sacó distancia, sacó velocidad angular y sacó rapidez. Sacó las 5 cosas que le di fórmula para eso. El problema en un ejercicio se lo puedo poner de esta manera. Bien, yo le voy a decir, Pedrito recorre un campo circular y demoró, por cada vuelta que demora, hace un tiempo de tanto. Usted me calcula lo que yo le pido.
Le voy a dar el radio, siempre le toca dar el radio del círculo porque eso es primordial para calcular distancia. Bien, y siempre le voy a dar 1 o 2 ángulos, porque lo necesita para calcular la velocidad angular. Bien, lo demás de ahí ya lo saca con lo que va calculando. Bien, vamos a pasar a los otros dos temas que me faltan. Los temas que me faltan es aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Bien, aquí le voy a dar más que todo las fórmulas y un ejemplo. La aceleración centrípeta dice que solamente se puede calcular cuando tengo la velocidad al cuadrado entre R. ¿Eso por qué? Yo tengo un círculo, ¿eh? Y siempre tengo el mismo radio. Pero yo tengo que de aquí a aquí, aquí. ¿Bien? Aquí parto una velocidad, aquí parto otra velocidad, aquí parto otra velocidad, aquí parto otra velocidad y aquí parto otra velocidad. ¿Bien? La aceleración va a ir hacia adentro siempre. Por eso se llama aceleración centrípeta, porque va hacia el centro del círculo. Si se dan cuenta, todos van hacia el mismo punto de aquí, o sea que el radio va a ser el mismo. Y la velocidad al cuadrado igual. Si yo le pido que me calcule la aceleración centrípeta para una velocidad de 20 kilómetros por hora, con un radio de, vamos a poner metros por segundo, con un radio de 5 metros, usted hace aceleración centrípeta es igual a 20 al cuadrado entre 5, eso le va a dar un valor. ¿Sí? Es igual a 4. Perdón. 40. Perdón. 80. ¿Bien? ¿Qué ocurre aquí? Esto yo se lo puedo agregar al problema que vimos en antes. Yo le puedo decir a usted, calcúlame la aceleración centrípeta del satélite. Sí lo puede hacer porque ya usted había encontrado la velocidad y ya sabía el radio. Así que sí lo podía calcular. Yo se lo puedo agregar como un punto F. Y usted lo tiene que calcular. En antes no lo podía calcular porque no sabía esta fórmula, pero ahora ya la sabe. Y sabe que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Bien? Vamos a ver ahora la fuerza centrípeta. ¿Qué ocurre con la fuerza centrípeta? ¿Bien? Dice que como lo establecía la primera ley de Newton, si sobre un cuerpo en movimiento no actúa fuerza alguna o la fuerza neta es cero, el cuerpo escribe un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, recto. Pero si el cuerpo escribe un movimiento circular, su trayectoria no es rectilínea y en consecuencia su velocidad cambia en dirección constantemente, lo cual significa que sobre él actúan algunas fuerzas. La fuerza que ocasiona dicho cambio de dirección le conoce como fuerza centrípeta. ¿Bien? Se da cuenta cuando usted gira algo, él va a ir con varias velocidades, pero si se da cuenta, él siempre tiende a caer en el medio. ¿Por qué? Porque hay una fuerza centrípeta que lo obliga a él a caer siempre en ese mismo punto. ¿Bien? Entonces, dice que la fuerza centrípeta es igual a la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado por R. ¿Por qué? Porque la fuerza centrípeta se basa en la ley de Newton, masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta vale velocidad al cuadrado entre ellos. ¿Bien? Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que tiene ahí dice, un automóvil de masa 100 kilogramos, 1000 kilogramos, toma una curva de 200 metros de radio, ya me dieron el radio, con rapidez de 108 kilómetros por hora, es decir, 30
metros por segundo. Y me dice, determina la fuerza de rozamiento necesaria para que el automóvil continúe su trayectoria. ¿Bien? En este caso, si el auto va en una curva, la fuerza de rozamiento es lo que ya conocemos como la fricción. ¿Qué ocurre? Esa curva no es recta. Bien, por algo va así. Si se da cuenta, es como si fuera un círculo. Entonces, la fuerza de rozamiento que ejerce va a ser igual a lo que es la fuerza centrípeta. ¿Por qué? La curva lo está llevando hacia el centro. Bien, al yo saber que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza centrípeta, yo puedo decir que la fuerza de rozamiento va a ser igual a esta fórmula. Masa por velocidad al cuadrado entre R. Bien, calcule eso con la fórmula que le di y dígame cuánto le da. El que me lo dice le doy 2 puntos para el ejercicio de la otra semana. Profe, ¿qué significa FR? Fuerza de rozamiento. Aquí yo estoy diciendo que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza centrípeta porque esto no es un movimiento rectilíneo uniforme, sino un movimiento circular uniforme. Y como es un movimiento circular, sí, va a tener fuerza de rozamiento, obvio. Pero la fuerza que me está alando el carro, el automóvil, no va recta, va hacia el centro. Por ende, la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza centrípeta. ¿Bien? Entonces, como yo sé que son iguales, yo puedo aplicar esta fórmula que está aquí, que es esta. Y no pasa nada porque son iguales. ¿Bien? Dígame cuánto le da. La masa ya tiene la velocidad, ya tiene el radio. Así que ¿cuánto le da? $4,500. Correcto, le da 4.500 newton. Reemplaza los 1.000 kilogramos aquí. Dividido entre la velocidad al cuadrado, que es 30 al cuadrado, dividido entre 200 metros. Hace esto primero y luego lo multiplica por 1.000 y da la respuesta que dijo Juan, que son 4.500. Anote eso ahí en el cuaderno para que no se le olvide los puntos y después para el día del ejercicio la nota del ejercicio. Listo. Bien. Eso es movimiento circular.